Pues primero que todo agradecemos a todos los que se conectan en este momento a la charla de Corpus Bonale. Es una de las últimas charlas que tenemos sobre el ciclo de cardiología que realizamos durante febrero y finales de enero. Estas charlas quedan grabadas y todas se suben a nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar los links en el Instagram del grupo. Entonces ustedes buscan Imigunal en Instagram y ahí salen los links de nuestro grupo de Facebook, de su página de Facebook y del canal de YouTube para que puedan revisar este tema y todos los anteriores. Entonces, como les dije, el día de hoy la charla que tenemos es de cor pulmonale y quienes la vamos a dar soy yo, Sebastián Rodríguez, estoy en 9º semestre, Fabio Lozada, que está en 8º semestre, y Laura Narváez, que está en 7º semestre. Entonces, en esta charla, siguiente, por favor. Lo que vamos a abordar, entonces, primero, que es la definición del cor pulmonale, cuáles son sus etiologías más comunes, cuál es la fisiopatología, o sea, por qué ocurre, cuáles son las manifestaciones clínicas del mismo, cuál es el proceso diagnóstico, cuál es el pronóstico en esos pacientes, qué complicaciones pueden tener y por último, qué manejo se les puede dar. Siguiente. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Entonces, continuamos con la pregunta obvia, ¿qué es el cor pulmonale? De entrada sabemos que cor significa corazón y pulmonale pulmón, entonces sabemos que es una relación entre ambos. Para ser muy específicos, se define como el incremento de la presión vascular pulmonar y falla cardíaca, insuficiencia cardíaca derecha como resultado de una enfermedad pulmonar. El cor pulmonare se divide en cor pulmonare crónico, donde la presión de la arteria pulmonar es mayor a 20 milímetros de mercurio, y cor pulmonare agudo, que normalmente se origina por un evento tromboembólico pulmonar masivo. También debemos conocer el concepto de hipertensión pulmonar desproporcionada, en la que esta presión es mayor a 35 y entre 40 milímetros de mercurio. Siguiente, gracias. Bueno, la etiología para cada una de ellas, en este caso, en cor pulmonar crónico pueden ser obstructivas, restrictivas y de insuficiencia respiratoria central. Las nombramos. Dentro de las obstructivas, que supone una disminución en la entrada del flujo, encontramos la POC, que puede ser bronquitis, enfisema y asociados, asma, fibrosis quística, bronquiectasias y bronquitis obliterante. Dentro de las restrictivas, que son una disminución en la distensibilidad, encontramos la fibrosis pulmonar idiopática, que es bastante común, las enfermedades neuromusculares, la escoliosis, que cuando es muy aguda, pues interrumpe el desarrollo normal de los pulmones y por tanto, pues genera restricción, hipoxia. También encontramos la tuberculosis pulmonar, sarcoidosis pulmonar, neumoconiosis, enfermedades pulmonares relacionadas con las drogas, alveolitis alérgica extrínseca, enfermedades del tejido conectivo, fibrosis pulmonar intersticial de origen conocido, fibrosis pulmonar y enfisema combinados. Dentro de la insuficiencia respiratoria central encontramos el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño en adultos, síndrome de obesidad e hipoventilación y hipoventilación alveolar central. Para el cor pulmonar agudo, pues el más importante aquí es el embolismo pulmonar masivo, seguido del síndrome agudo de estrés respiratorio y la ventilación mecánica en pacientes con alteraciones de la contractibilidad del ventrículo derecho. Sí, gracias. Entramos a la fisiopatología. Aquí pues vemos el flujo sanguíneo entre el corazón y los pulmones. En rojo la sangre oxigenada y pues en azul la sangre desoxigenada. La sangre no oxigenada regresa al corazón pues por la aurícula derecha, pasando por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, pasando a la arteria pulmonar pues para ser llegada a los pulmones y ser oxigenada. Pero pues si hay un daño en los pulmones, ya sea por EPOC o lesiones pulmonares, las presiones pulmonares aumentan, lo que genera que el ventrículo derecho tenga que trabajar mucho más. Debemos de recordar que la circulación pulmonar es un sistema de alto flujo, ya que utiliza todo el gasto cardíaco, o sea, el volumen sanguíneo inyectado por el corazón por minuto, tiene baja resistencia y gran capacidad de reserva, lo cual es permitido por sus amplios vasos de pared fina, en lo que se diferencia de los vasos sistémicos. Y pues los vasos que confieren la resistencia al sistema son las arterias musculares. La hipertensión pulmonar, que sería como el desencadenante, se presenta como el resultado del incremento de la resistencia vascular pulmonar. La hipoxia alveolar es el mayor factor de incremento de la resistencia vascular pulmonar, relacionada con enfermedades obstructivas crónicas, escoliosis y síndrome de obesidad y hipoventilación, como lo veíamos en las anteriores diapositivas. La resistencia vascular pulmonar depende tanto del diámetro de los vasos como la viscosidad de la sangre.
es proporcional al gradiente de presión entre la arteria pulmonar y la aurícula derecha e inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Entonces sabemos que es inverso el flujo a la resistencia, que en condiciones normales pues equivale prácticamente al gasto cardíaco cuando hablamos del flujo. La resistencia vascular pulmonar se puede modificar por todos los factores que activa y pasivamente cambian el diámetro de los vasos y pues en menor medida las variaciones del hematocrito. El efecto del oxígeno sobre la vasculatura pulmonar es la diferencia más notable sobre la circulación sistémica, y esto lo vemos aquí cuando hablamos de hipoxia alveolar. Esta produce vasoconstricción pulmonar que se caracteriza por ser proporcional al grado de hipoxia y estar estrictamente limitada al área pulmonar que padece la hipoxia. La presión arterial pulmonar se puede calcular mediante una variación de la ley de Ohm, que pues la vemos aquí expresada en esta fórmula que está debajo de hipertensión pulmonar precapilar. Ahí vemos PAP igual a Q por RBP más PSP, donde PAP es la presión en la arteria pulmonar, Q es el gasto cardíaco derecho, RBP es la resistencia vascular pulmonar y PSP la presión del capilar pulmonar. Se puede deducir entonces que cualquier patología que aumente la RBP por destrucción de los vasos o vasoconstricción, el gasto cardíaco derecho bien sea por un shunt o la PCP por enfermedades cardíacas izquierdas o enfermedades venoclusivas pulmonares, pues va a producir hipertensión pulmonar. El cor pulmonar agudo normalmente ocurre por un evento de tromboembolismo pulmonar, como lo habíamos mencionado, pero este debe ocluir más del 50% para que pueda aumentar considerablemente la resistencia pulmonar vascular, generando dilatación inmediata del ventrículo sin remodelación, para tolerar de este modo pues, el aumento súbito de la poscarga por esta resistencia vascular. En insuficiencia ventricular, el PAP no aumenta tanto por la incapacidad del ventrículo derecho y pues por el bajo gasto cardíaco que implica. Consecuentemente, la insuficiencia aguda del corazón derecho condiciona la insuficiencia izquierda, debido a que cuando el ventrículo derecho se dilata, sobre todo si es de forma aguda, como ocurre en estos eventos tromboembólicos, el septo interventricular se va a desplazar hacia la izquierda. Y dado que ambos ventrículos compiten por el espacio dentro del pericardio, el desplazamiento del septo interventricular comprime el ventrículo izquierdo, dificultando su llenado y reduciendo su contractibilidad. Además, la dilatación del ventrículo derecho aumenta la restricción del pericardio, que también disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y pues todo esto va a reducir el llenado, o sea, la precarga del ventrículo izquierdo, llevando finalmente a la caída pues, del volumen sistólico. Por otra parte, esto también va a generar la regurgitación de la válvula tricúspide, que contribuye a la disminución de la precarga del ventrículo derecho, restringiendo así el llenado del ventrículo izquierdo. Y pues sin precarga suficiente, el gasto cardíaco cae. Y si pues no existe un aumento de la resistencia vascular periférica, se va a generar hipotensión. Esto sumado a presiones intercavitarias pueden generar menor perfusión a la coronaria del ventrículo derecho y pues por tanto a la isquemia del mismo. Nosotros hablamos de la vasoconstricción hipóxica como el mecanismo regulador más importante de distribución del flujo pulmonar, esencial pues para mantener una relación ventilación-perfusión adecuada. Y aunque los efectos agudos pueden ser benéficos, ya que ayudan a redistribuir el flujo sanguíneo a zonas bien ventiladas, a la larga esta hipoxia crónica puede producir una elevación sostenida de esa presión arterial pulmonar y por tanto también la remodelación vascular, que es un proceso muy complejo que incluye la hipertrofia de la musculatura lisa en vasos arteriales y pues la extensión de esta musculatura a vasos periféricos, donde habrá pérdida del lecho de la microvasculatura por proliferación intimal y desarrollo pues, de hipertensión pulmonar, finalmente. La lesión característica del remodelado de los vasos pulmonares es la hipertrofia de las células musculares lisas de la capa media. Y este remodelado finalmente termina con un aumento pues, de la presión en la arteria pulmonar, que pues, más adelante veremos en la siguiente diapositiva. El mecanismo de la vasoconstricción hipóxica está mediada por cambios en la permeabilidad de la membrana celular a distintos iones en las células pues de la musculatura lisa de estos vasos. Los canales de potasio, calcio y cloro tienen un papel importante para mantener este tono vascular pulmonar y están alterados por los cambios en la presión local de oxígeno de la circulación pulmonar. Los cambios agudos en el tono vascular pulmonar por la hipoxia son reversibles, pero la hipoxia crónica conduce pues, a la remodelación vascular. Aquí pues nosotros vemos que se nombran otros factores que aumentan la resistencia vascular pulmonar en enfermedades respiratorias crónicas, que son los factores anatómicos como las lesiones tromboembólicas, la fibrosis, el enfisema y otros factores funcionales como la acidosis, la hipercapnia, la hiperviscosidad, la hipervolemia y factores mecánicos como la compresión de vasos alveolares.
El cor pulmonar asociado a las alteraciones del intercambio gaseoso, o sea, cuando hablamos de hipoxemia e hipercapnia, como en el EPOC, se caracteriza por la capacidad de condicionar incremento de la resistencia vascular pulmonar, la capacidad para incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo de manera apropiada y pues la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues va a ser responsable de las alteraciones de la función renal que ocurren en estos pacientes y que pues finalizan con la retención de sodio y de agua. Hay otra forma crónica de cor pulmonar, que es la que se presenta por la hipertensión arterial pulmonar primaria, como ejemplo pues del grupo que presenta obstrucción vascular. Esta pues hipertensión es severa, el gasto cardíaco es bajo, tiene dilatación del corazón y pues si ocurre es más tardía las manifestaciones clínicas porque son debidas al bajo gasto cardíaco, o sea, disnea y síncope, mientras que las congestivas se van a presentar pues en la fase terminal. El cor pulmonar, bueno, aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí pues explica como de forma más esquemática cómo esta insuficiencia del ventrículo derecho va a condicionar la insuficiencia del ventrículo izquierdo, pero pues es más como a modo de resumen. Y para pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos unas imágenes de cómo pues histológicamente esto se observa. Vamos a mirar la de abajo, la que está en la izquierda, en la parte de abajo, vemos pues cor pulmonar crónico y vemos la sección transversal de dos ventrículos en los pacientes con pues hipertensión pulmonar primaria. Entonces vemos cómo el ventrículo derecho está muy dilatado y pues el ventrículo izquierdo no. Y pues la pared del ventrículo derecho es casi tan gruesa como la pared del ventrículo izquierdo. Y vemos que los márgenes de la válvula tricúspide están engrosadas. Como resultado pues de una presión de cierre muy alta. Luego pues vemos en la imagen más grande, la de la derecha, vemos estas fotomicrografías de arterias pues que están siendo ocluidas por eventos tromboembólicos y también por tumores que pues hacen parte de esas etiologías. Y por último, en la izquierda de la parte superior, vemos una porción de pulmón que pues muestra una lección plexiforme de una arteria pulmonar muscular con engrosamiento de su media y de su íntima, que pues es lo que se mencionaba en las anteriores diapositivas. Listo. Bueno, muchas gracias. Continuando con la clínica, los pacientes consultan más que todo por estos tres síntomas. Aumento de la disnea. Llegan diciendo, doctor, lo que pasa es que yo vivo en un tercer piso y yo antes subía despacio, pero no me fatigaba. Ahora voy en el primer piso y ya me estoy fatigando. A veces, doctor, no puedo ni subir porque me cuesta mucho respirar. Antes caminaba 3 cuadras y no me fatigaba. Ahora camino 1 y ya me fatigo muchísimo. Por la noche, cuando me acuesto, doctor, me da mucha dificultad para respirar. Entonces, esto se explica porque la fuerza que ejerce la gravedad sobre el retorno venoso cuando estamos en bipedestación permite que haya un menor retorno venoso. Le cuesta más a la sangre devolverse al ventrículo derecho. Si nos acostamos, esta presión disminuye, por lo que se vuelve más fácil que la sangre retorne al ventrículo derecho. Y pues al estar, pues como nos explicaron, comprometido, dilatado, va a tener que hacer una mayor fuerza, por ende, pues va a haber menos sangre circulando, por ende, menos oxigenación, menos intercambio gaseoso, entonces el paciente no puede respirar bien. Entonces llega diciendo, doctor, yo cuando me acuesto necesito poner varias almohadas para poder, para no ahogarme. Fatiga, por lo mismo, pues no hay un buen intercambio gaseoso y además el cuerpo es sabio. El cuerpo redistribuye pues lo que es la circulación, haciendo vasoconstricción periférica. Los músculos y la piel son órganos no esenciales, por ende redistribuye hacia el corazón, hacia el cerebro, hacia el hígado, hacia los riñones, y entonces el paciente con mínimos esfuerzos se está fatigando. Hay que tener en cuenta que estos síntomas, si vieron la clase de falla cardíaca y como han visto en otras enfermedades, son similares e indistinguibles de otras enfermedades respiratorias crónicas avanzadas. Por ejemplo, el EPOC. ¿El EPOC va a tener disnea? Claro que sí. El EPIT o pues muchas otras enfermedades de las cuales vamos a hablar, y a veces empeoran en diferentes actividades. Entonces, como lo mencionábamos, cuando el paciente está en actividad física, cuando se recuesta, o por ejemplo cuando presenta exacerbaciones de sus
o sea, exacerbaciones agudas de su hipertensión pulmonar por su enfermedad crónica. Entonces, paciente con EPOC que se presenta episodios de disnea severa. En cuanto a los hallazgos físicos, bueno, entonces entendiendo lo que dijo nuestra compañera, entonces al haber una mayor presión sobre el ventrículo derecho, esto a su vez va a repercutir retrogradamente sobre la aurícula derecha y esta a su vez hacia el sistema venoso. Entonces, si nos vamos para el cuello, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ingurgitación yugular venosa. Entonces, esta la podemos clasificar en 3 grados. El grado 1, si nos ubicamos con el esternocleidomastoideo de esta paciente, si llegara hasta el borde inferior, o sea, solo está dilatada esta parte, podemos decir que es grado 1. Cuando sobrepasa este borde inferior y está entre el borde inferior y el borde superior, o sea, esta parte dilatada, hablamos de un grado 2. Si sobrepasa este borde superior y llega hasta el borde inferior de la mandíbula, entonces hablamos de un grado 3 y eso nos habla de la severidad de la congestión que está presentando esta paciente. Ahora, si nos encontramos en el tórax, entonces a nivel cardíaco y pulmonar. A nivel torácico vamos a encontrar un tórax hiperinsuflado. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes por lo general tienen enfermedades pulmonares como la EPOC, entonces van a retener aire en el tórax. Entonces, este tórax, cuando lo percutimos, entonces ya no va a ser resonante, sino va a ser hiperresonante. O sea, va a sonar como si estuviera hueco, muy, muy hueco. Otra es que, bueno, si entendemos que la presión en el ventrículo derecho está aumentada, a su vez la presión sobre la arteria pulmonar también, entonces esto causa una dilatación de la arteria pulmonar. Al aumentar la presión en el ventrículo derecho, la fuerza que ejerce la sangre sobre las válvulas y estas válvulas sobre la pared hace que las válvulas se golpeen. Entonces generan algo que se llama clic de apertura. Tanta es la violencia y presión con la que se sube la sangre que golpean las válvulas contra las paredes, haciendo que suene un clic. También se puede encontrar que cuando a la palpación, si recordamos el punto de mayor empuje cardíaco, es lo que se conoce como choque de la punta o latido apexiano, está más o menos con línea media clavicular izquierda con quinto espacio intercostal. Entonces, cuando lo palpamos, si entendemos que se nos está dilatando el ventrículo, que hay una hipertrofia de este ventrículo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se puede desplazar este latido apexiano hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, pues, acá pues habría una maniobra en la cual podemos colocar, de pronto si el paciente está muy obeso, lo colocamos sobre el decúbito lateral izquierdo y pues empezamos a sentir el latido apexiano y los encontramos más. Listo, entendemos que aumentó la presión capilar o presión de enclavamiento o presión Weiss, que es la presión sobre estos capilares pulmonares, lo que permite que haya una mayor presión hidrostática que a su vez permite que haya mayor estabilización del líquido hacia los alvéolos. Entonces, ¿qué vamos a escuchar cuando los pultemos? Pues crépitos o rales, que son como se conocen bivasales. Si es muy severo, entonces ya este aumento de la presión hidrostática va a hacer que este líquido pase de los pulmones al espacio pleural, entonces vamos a encontrar lo que se denomina un derrame pleural. Entonces a la percusión sabemos que este pulmón suena resonante, muy posible hiperresonante por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahora me bajo y acá que escucho matidez. O cuando le pido al paciente que por favor diga la E, entonces va, y lo ausculto, va a sonar una E nasal. Entonces eso es lo que se conoce como una egofonía. Además, este paciente, si entendemos que le cuesta respirar, puede estar utilizando sus músculos accesorios respiratorios, el esternocleidomastoideo, el escaleno, el trapecio, para hacer un tiraje, para poder intentar pues que ingrese más aire en sus pulmones. En cuanto al abdomen, otra vez entendiendo que se está presentando una congestión sanguínea porque el corazón derecho no está funcionando bien, pues entonces yo voy a tener
una visceromegalia, que se puede ver representada como una hepatomegalia, en casos más severos una ascitis, o también puede presentarse una esplenomegalia. En cuanto a las extremidades, lo mismo, congestión, mucha congestión, entonces va a generar un edema periférico bilateral ascendente, y que si yo le hago una marquita acá al paciente con mi dedo, pues encuentro esto que se llama godedofobia, que es blanda, que se hunde debido pues al acúmulo de esta cantidad de líquido, ¿cierto? Desde en cuanto al diagnóstico, tenemos que para diagnosticar el cuadro pulmonar y crónico es la combinación de estas dos cosas. Uno, como le decía la compañera, presencia de hipertensión pulmonar, definida como mayor de 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo hacemos para hallar eso? Esta se puede hallar o estimar con un ecocardiograma, o se puede estimar con, pues más específicamente con lo que vamos a ver, que se llama un cateterismo cardíaco derecho o cateterismo de Swan-Ganz, que sería con un catéter de Swan-Ganz, y la presión de una afección en la estructura y o función del pulmón. Ya para un cor pulmonar agudo es el incremento de estas presiones con signos de falla cardíaca derecha, que es lo que pues ya les había mencionado en cuanto a la sintomatología. Hay que tener claro que diagnósticos diferenciales como otros tipos de hipertensión pulmonar, como así, la hipertensión pulmonar se divide en 5 grupos, 5 grandes grupos, las cuales a su vez se agrupan de acuerdo pues hacia sus etiologías y hacia su mecanismo de acción. Entonces, si la hipertensión pulmonar es debida a un aumento de la presión precapilar, ¿esto cómo se define? Como un aumento de la presión capilar, pero no mayor de 15 milímetros de mercurio. O presión postcapilar, que es cuando es mayor de 15 milímetros de mercurio. Esta presión postcapilar puede ser aislada o puede ser combinada. La combinada, o yo la determino gracias que no es más que la presión arterial pulmonar media, que es la que hemos dicho, la presión arterial pulmonar menos la presión de enclavamiento pulmonar o la presión capilar pulmonar. Si esto nos da mayor de 7, decimos que el paciente tiene una hipertensión pulmonar tanto por mecanismo postcapilar como por mecanismo precapilar. Si nos da menor de 7, digo que es una postcapilar aislada. Y bueno, ¿esto para qué me sirve? Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, el paciente presenta un tipo 1, que es cuando hay una presión una presión pulmonar, una hipertensión pulmonar arterial idiopática, o sea, que no se conoce bien, o que su origen, o que fue hereditaria, o ciertos medicamentos, o es congénita, o más bien tiene un tipo 2, que es resultado de una falla ventricular izquierda, ya sea por una hipertensión arterial que le causó una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación y a su vez repercutió sobre el pulmón, o por ejemplo una valvulopatía, o más bien, como en nuestro caso, es un grupo 3, en el cual el resultado de que se aumente la presión dentro del pulmón es que el pulmón está afectado tanto en su función como en su estructura. Entonces, ¿esto qué se debe? Pues a lo que hemos mencionado, el que quiero que se lleven para la casa, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la CEPIT y ciertos síndromes alveolares de hipoventilación. También existe el grupo 4, que es más para las cosas agudas, para la hipertensión pulmonar aguda, cuando es por tromboembolismo, o el tipo 5, que es multifactorial. Se incluyen muchos factores o no se sabe muy bien cuál es la causa de la etiología. En cuanto a otras causas de disnea, el paciente, pues como dijimos que puede venir por una disnea que va en aumento, también puede tener de pronto un asma, un EPOC, o una infección, una anemia, etcétera. Otras causas que le pueden estar causando un edema pulmonar, como lo serían enfermedades inflamatorias, o etcétera. En cuanto a las pruebas clínicas, ya lo que le vamos a pedir al paciente, entonces si yo sé que hay una insuficiencia del ventrículo derecho, digo, bueno, pues vamos a verlo.
Entonces le pedimos una ecografía. Entonces en la ecografía, hay que recordar que es un medio no invasivo, que es el método de elección para estos pacientes, para la mayoría de pacientes, y que nos puede dar una información de dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces vamos a ver cómo se vería. Entonces listo, entonces le hago una ecografía a mi paciente. Para que se ubiquen, es el ventrículo derecho y este sería el ventrículo izquierdo. Si lo comparamos, vemos la gran dilatación del ventrículo derecho versus la del ventrículo izquierdo. También vemos que hay una concavidad del septo, ya sea congénita o adquirida de esta paciente. Acá, si lo analizamos en otro ángulo, vemos la arteria pulmonar versus la arteria aórtica. Podemos ver que la arteria pulmonar se encuentra bastante, está más dilatada que incluso que la aorta. Entonces acá podemos ver también engrosamiento alrededor de las paredes. Acá va a cambiar el ángulo. Entonces acá podemos ver si francamente como el ventrículo derecho está totalmente dilatado, la arteria acá versus el ventrículo izquierdo, vemos engrosamiento de la pared del ventrículo derecho y vemos la concavidad del tabique, del septum interventricular. En cuanto a los niveles de BNP, tienen que ser mayores de 33 picogramos sobre mililitro, esto con la salvedad de que tiene alta sensibilidad y especificidad en pacientes que ya tengan o ya sean diagnosticados con una enfermedad pulmonar crónica. ¿Esto por qué? Porque los niveles de BNP se pueden elevar por muchas razones, entonces se pueden elevar por falla cardíaca, entonces ya digamos no sería un cor pulmonar, sino como tal una falla cardíaca, dependiendo pues la situación del paciente. ¿Le pedimos una radiografía de tórax? Claro que sí. Entonces en la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Los hallazgos radiológicos del cor pulmonar, vamos a encontrar hipertensión pulmonar reflejada en aumento de la arteria pulmonar o aumento del botón pulmonar. La sobrecarga de volumen que incide sobre la vena cava superior va a ensanchar el pedículo vascular. Además, esto va a repercutir sobre el ensanchamiento de la vena ásicos, entonces vamos a poder visualizar la aurícula derecha ensanchada. También podemos hallar signos de cardiomegalia, entonces para orientarnos si es de predominio derecho o de predominio izquierdo, miramos los tractos de salida. En este caso, como la arteria pulmonar es la que se encuentra aumentada de tamaño, decimos que la cardiomegalia es de predominio derecho. La dilatación de este ventrículo derecho entonces se va a reflejar en la radiografía anteroposterior como una doble densidad, y en la radiografía lateral la vamos a ver como un aumento del borde anterior de la silueta cardíaca. También podemos hallar hallazgos de EPOC como aumento de la radiolucidez y dilatación de la rama descendente de la arteria pulmonar, la interlobal derecha, la cual termina abruptamente porque deberían verse distalmente los vasos pulmonares. Sin embargo, aquí la vemos como si estuviera cortada. A esto le llamamos podamiento de los vasos pulmonares, y esto es un hallazgo en relación con hipertensión pulmonar. Entonces todo esto que me hace pensar signos de hipertensión pulmonar. Listo. En cuanto al electrocardiograma, entonces le pedimos un electrocardiograma y ¿qué vamos a encontrar? Pues si entiendo que el ventrículo derecho está dilatado y me repercutió la aurícula, entonces la aurícula va a estar agrandada de tamaño. Este agrandamiento de la aurícula derecha se representa en el eje Y. Entonces esto máximo me tiene que dar 0.25 milivoltios, o lo que es lo mismo 2.5 cuadritos hacia arriba, pero acá está sobrepasado de ese tamaño. Entonces esto se le dice P pulmonar o P picuda. También vamos a encontrar que el QRS se encuentra estrecho, ¿cierto? Se encuentra, estrecho no, sino de bajo voltaje, o sea, está muy
está muy chiquito. Otro patrón que podemos encontrar, si le hallamos el eje cardíaco, seguramente va a estar desviado a la derecha. Encontramos también lo que se llama un patrón de hipertrofia ventricular derecho, o sea, como así, entonces yo miro B1 y B2, B1 y B2 veo predominantemente BR, la R, perdón, predominantemente R, pero si voy a B5, B6, lo que predomina es la S profunda. También podemos encontrar como hallazgos crónicos al electrocardiograma un patrón S1Q3. ¿Eso qué significa? Que si yo veo S1, veo una S negativa, profunda, y en Q3 veo un Q negativo, profundo, y también veo una inversión de la T. Entonces esos son motivos y nos llenamos de razones para entender que el paciente puede estar pasando por un cor pulmonar. En cuanto a otras imágenes, podemos solicitar un ataque de tórax, una resonancia, imágenes de resonancia magnética cardíaca. Entonces lo mismo, ventrículo derecho, aurícula derecha dilatadas. Ya. Listo, entonces respecto al pronóstico, debemos tener en cuenta un principio general, y es que el grado de hipertensión pulmonar que tenga el paciente es un indicador directo de mortalidad en el paciente. Quiere decir, a mayor hipertensión pulmonar, este paciente va a tener un mayor riesgo de mortalidad. Por eso es que la estrategia terapéutica pues, es reducir esa hipertensión pulmonar para tener un efecto benéfico para disminuir esta mortalidad. Los estudios demuestran que en pacientes con EPOC, porque los que más hacen cor pulmonales son los pacientes con EPOC, en estos pacientes, si la presión arterial de la arteria pulmonar es mayor a 20 milímetros de mercurio, su supervivencia va a ser del 50% a 5 años. Si esta presión arterial pulmonar es mucho mayor que esto, pues esta mortalidad, esta supervivencia a 5 años va a ser mucho menor. Por eso es importante tener un efecto directo para reducir esta mortalidad. Siguiente. ¿Cuál es la mejor terapia en este caso para evitar este desenlace fatal? Pues la terapia con oxígeno a largo plazo. Pues los estudios demuestran que cuando al paciente con EPOC se le trata con oxígeno a largo plazo y tiene una marcada hipoxemia, pues esto le va a ayudar a la supervivencia disminuyendo la presión de la arteria pulmonar. Y de esta manera, pues mejoramos su pronóstico. Siguiente. Respecto a las complicaciones, como ya vimos, pues es una afectación del corazón secundaria en problema pulmonar, pues la principal complicación va a ser la insuficiencia cardíaca derecha. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca derecha, pues es necesario estadificarla. ¿Por qué? Porque el manejo de esa insuficiencia cardíaca derecha va a depender de qué tan grave es esa insuficiencia. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en esto. Por otro lado, hay una complicación que no es tan frecuente, pero es fatal, y es la disección de la arteria pulmonar. Entonces, esta arteria pulmonar, con las presiones tan elevadas que tiene, pues en un momento se rompe, se diseca, y obviamente esto nos va a causar un shock cardiogénico y la persona puede fallecer en cuestión de minutos. Realmente es una urgencia médica, y la mayoría de pacientes en los que se ha encontrado que hubo una disección de la arteria pulmonar es post-mortem, es decir, esto es muy raro encontrarlo en pacientes vivos. Sin embargo, hay estudios que demuestran que hay pacientes que han tenido cor pulmonale, por ejemplo, pacientes con EPOC, y que incluso ellos tienen disecciones parciales de la arteria pulmonar, y en estos pacientes, si se les encuentra, pues se beneficiarían mucho más de una terapia de oxígeno a largo plazo. Siguiente. Entonces lo podemos ver ahí, señalado por la flecha. Entonces tenemos el tronco de la arteria pulmonar, y vean esa línea que se lleva casi todo el diámetro de la arteria. Así es como se ve una disección de arteria pulmonar en un paciente vivo. Entonces este paciente pues es un paciente al que se le halló incidentalmente, y efectivamente es un paciente con hipertensión pulmonar.
estos pacientes, como dije, pues si se les hace la terapia con oxígeno y lo otro que les voy a hablar del manejo, pues estos pacientes se pueden recuperar y se puede evitar este desenlace fatal. Siguiente. Listo. Entonces, para el manejo del cor pulmonale, hay que tener en cuenta que el cor pulmonale siempre es secundario a algo. Esto no es una entidad primaria. Entonces, siempre el manejo va a estar orientado a tratar la causa. Pero además, tratar las complicaciones. Ya hemos dicho que una de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca derecha, también la hipertensión pulmonar. Entonces, toca tratar estas dos. Siguiente. Entonces, respecto a ciertas causas que nos pueden causar cor pulmonale, entonces tenemos, por ejemplo, de manera aguda un tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el manejo? Pues el anticoagulante. En estos pacientes que tengamos una alta sospecha. Recuerden que en el TEP uno no espera tener totalmente el diagnóstico, sino se llena de razones para tener una sospecha alta de TEP y en este caso se inicia el anticoagulante. Y esto evita que se complique hacer un cor pulmonar. El síndrome de dificultad respiratoria agudo, lo mismo. Entonces se hace un manejo agresivo de la causa precipitante, entonces puede haber sido una neumonía, puede haber sido una bula que se rompió. Entonces en este caso se hace el manejo inicial y ventilación mecánica. Y de esa manera evitamos que pase el cor pulmonar. Entonces como ustedes vieron, la ventilación va de la mano de las presiones pulmonares. Entonces si yo optimizo la ventilación, porque recuerden que en el síndrome de dificultad respiratoria, pues la ventilación se ve comprometida. Si yo optimizo esto, pues voy a evitar un desenlace fatal. Ya respecto a causas crónicas, entonces, por ejemplo, en el EPOC, el tratamiento para todo paciente con EPOC, su oxígeno a largo plazo. Entonces, esa persona más de 15 horas con oxígeno todos los días, según el litraje que le queramos dejar, de acuerdo a sus niveles de saturación, pero también el fármaco según la clasificación. Entonces recuerden que los pacientes con EPOC se clasifican según pues, el número de exacerbaciones que tenga y las complicaciones. Entonces, pues elegimos el fármaco, ya sea según Gold A, Gold B, Gold C o Gold D. Y una recomendación importante para ellos, pues dejar de fumar. De esta manera evitaríamos que hagan un cor pulmonar y si ya lo están haciendo, colocándole el oxígeno, pues esto nos va a tener un impacto positivo. También otra, la fibrosis quística. Son 20% de los pacientes con fibrosis quística hacen cor pulmonar crónico. Entonces, en este caso, pues se tratan con medicamentos especiales para esta condición. Entonces, los Macaftor y Bacaftor. Esos medicamentos, siempre que se les va a hacer el tratamiento a los pacientes con fibrosis quística, es necesario hacer la tipificación genética de si tienen alterado el gen de la fibrosis quística, valga la redundancia. Si lo tienen realmente aumentado, se benefician de este tratamiento. Hay otros tratamientos en el caso que no. Por otro lado, si el paciente pues ya tiene un problema de ventilación crónico, entonces unos ajos, por ejemplo, pues ¿cuál va a ser el tratamiento? Bajar de peso, si lo requiere, porque recuerden que no todos los pacientes que tienen sajos son obesos, y el CPAP, entonces un dispositivo de presión aérea positiva que ayuda a que la ventilación se mantenga cuando ellos duermen. Y de esta manera pues evitamos la complicación. Entonces si se dan cuenta pues el manejo va primero orientado a la causa. Siguiente. Sin embargo, ya el manejo de la insuficiencia cardíaca derecha pues debe ser un manejo diferente. Acá no solo se trata la causa, sino también se trata según el grado de complejidad y el estadio en el que tenga esa insuficiencia cardíaca derecha. Sin embargo, en los 4 estadios que hay, el tratamiento va a ser el mismo o los mismos principios. Entonces, primero la optimización de fluidos. ¿Cómo logramos esto? Con diuréticos. Entonces, se le coloca furosemida intravenosa y esto ayuda a que no haya una sobrecarga de volumen, porque esto puede tener una repercusión directa en este gasto cardíaco que se puede afectar. El segundo principio pues, es el mantenimiento de la presión arterial con vasopresores e inotrópicos. Entonces, como veíamos en la parte de fisiopatología, pues estos pacientes pueden tener hipotensión. Entonces, ¿cómo evito yo que me hagan estas hipotensiones que pueden ser riesgosas para ellos? Pues le colocamos un vasopresor y, si es necesario, un inotrópico. Y de esta manera hacemos que este corazón funcione mucho mejor. El tercer principio, entonces, es
óxido nítrico inhalado por el efecto tan benéfico que tienen estos pacientes para la dilatación de la vía aérea y de los vasos sanguíneos, o prostaciclinas inhaladas. Entonces esto nos ayuda a reducir la poscarga en todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y evitar que se complique esta insuficiencia cardíaca derecha. Siguiente. Y como les decía, pues entonces el manejo se va a realizar según el estadio. Hay 4 estadios, A al D, siendo el D el más grave. Entonces, en el estadio A, pues manejar la causa subyacente. Muchas causas de insuficiencia cardíaca derecha. Toca determinar cuál es la causa en cada caso. También que es importante el monitoreo de la función del ventrículo derecho. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a complicar el paciente y tengamos un ventrículo totalmente disfuncional. En estos pacientes se recomienda la restricción moderada de sal, que sea menos de 2 gramos al día, por los efectos que tiene la sal en todo lo relacionado con la volemia. Recuerden que a mayor sal, mayor volemia pues mayor líquido vamos a tener, entonces pues esto nos aumenta la volemia y pues puede tener un impacto directo en el corazón. El uso de diuréticos para lo mismo, para reducir la volemia y la sobrecarga de volumen, y el ejercicio, que puede ser moderado a leve, según el caso y según lo tolere el paciente. Ya cuando es estadio B, las mismas recomendaciones de A, pero en este caso, pues ya la disfunción de este ventrículo derecho es menor. Entonces, pues, ¿cómo ayudo yo a que este ventrículo me funcione mejor? Muy similar a como sucede en la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, tratamiento con IECA o con bloqueador del receptor de angiotensina, más beta bloqueador si es necesario. Esta terapia también beneficia mucho a corazones que tienen una insuficiencia biventricular. En el caso de que la causa de esa insuficiencia cardíaca derecha sea por un cor pulmonale que es secundario a una obstrucción del flujo pulmonar, secundario a su vez a un trombo, anticoagular al paciente. De esta manera evitamos que se creen más trombos o que este trombo vaya a crecer. Pero también cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, aumenta el riesgo de hacer fibrilación auricular. Entonces, en los momentos donde hay fibrilación auricular o flúter auricular, pues en estos casos la warfarina nos sirve muy bien para evitar que haya pues trombos y que pues, esto pueda causar una ACV, por ejemplo. También si hay hipertensión arterial pulmonar, que es uno de los tipos de hipertensión pulmonar. Ya en el estadio C, es considerar las opciones que le sirvan al paciente de las recomendaciones que se le daba al grupo A y al grupo B, pero a su vez digoxina, en este caso pues un antiarrítmico. Y si es necesario, y si el paciente llega pues a urgencias, por ejemplo por esta insuficiencia cardíaca derecha que no se le está haciendo un choque cardiogénico, pues en este caso se beneficia mucho de la cardioversión y posiblemente requiera un marcapasos al egreso. Ya en el estadio D, el más grave, un corazón realmente insuficiente del lado derecho, en este caso suele ser por aumento del tamaño tanto del septo como del ventrículo. Entonces las medidas quirúrgicas van orientadas a disminuir esto. Entonces se hacen ablaciones de septo y de esta manera pues le damos más espacio a que ese ventrículo se llene y esa insuficiencia cardíaca se pueda compensar. Pero a su vez pues hay que considerar las terapias de los otros. Siguiente. Ya para el manejo de la hipertensión pulmonar debemos considerar la clasificación de hipertensión pulmonar, lo que ya nos había mencionado Fabio, que hay 5 grupos, entonces recordarlo rápidamente. Entonces el grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar o idiopática. El grupo 2, que es secundaria a la enfermedad del corazón izquierdo. El grupo 3, secundaria a la enfermedad pulmonar y o a la hipoxia. Grupo 4, secundaria a la obstrucción de la arteria pulmonar. O grupo 5, estas hipertensiones pulmonares de etiología multifactorial o de etiología no clara o incluso de enfermedades poco comunes. Según esta clasificación, pues el tratamiento puede variar. Siguiente. Entonces, en pacientes que pertenecen al grupo 1, esta hipertensión arterial pulmonar primaria o idiopática, a su vez ellos tienen unas subcategorías, entonces ustedes
pueden encontrar entonces pues, grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar 1.1, 1.2, 1.3, 1.7. Cada uno corresponde a una categoría más específica de la etiología de esta hipertensión arterial pulmonar idiopática. Sin embargo, hay unos principios que rigen a todas estas hipertensiones arteriales pulmonares que pertenezcan a este grupo. Entonces se hace una prueba que es una prueba vasorreactiva. Si hay una respuesta positiva vasorreactiva, el tratamiento va a ser bloqueadores de canales de calcio. Esto que causa una vasodilatación y reducimos la hipertensión arterial pulmonar. Si no hay una respuesta a este tratamiento vasorreactivo, ya utilizamos los fármacos que son más conocidos y más comunes para el manejo de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, lo que son los antagonistas del receptor de endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o los análogos de la prostaciclina o prostenoides. Siguiente. Los del grupo 2, como estos es una hipertensión pulmonar secundaria a la enfermedad del corazón izquierdo, pues el manejo va a estar orientado a tratar la causa subyacente. Entonces, por ejemplo, si es una estenosis mitral, por ejemplo, entonces, pues en este caso, sería buena idea pues tratar esta estenosis y de esta manera podemos reducir esa hipertensión pulmonar que se genera resultado pues de todo el flujo hacia atrás, que, pues por el mecanismo que se ve afectado el flujo en el circuito hacia atrás, hacia los pulmones. Respecto al grupo 3, cuando es secundaria la enfermedad pulmonar o la hipoxia, lo mismo, tratar primero la causa subyacente. Entonces el paciente tiene EPOC, pues manejar el EPOC como ya vimos. El paciente tiene EPID, por ejemplo, el manejo del EPID. Este paciente tiene un asma crónico, manejar el asma crónico. Si el paciente presenta hipoxemia crónica, como muchas neumopatías crónicas pueden causar, se beneficia muy bien de la oxigenoterapia. Entonces esto puede ayudar a reducir la hipertensión pulmonar. Siguiente. Ya respecto a los últimos dos grupos, entonces la que es secundaria, la obstrucción de la arteria pulmonar, pues en este caso, anticoagulante. Si esa arteria pulmonar se obstruyó, fue con un trombo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues debo tener anticoagulado al paciente. Tiene un TEP crónico, por ejemplo. Entonces, en este caso, anticoagular es la mejor opción. Si este trombo es posible de sacar, pues hacerlo de pues una endarterectomía, que hay unas condiciones especiales y unos criterios en los que se puede realizar. Entonces, trombos chiquiticos es muy posible, pero trombos masivos ya es un poco complicado hacer esta cirugía. Se ha encontrado que en este caso en particular, en el grupo 4, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o los antagonistas del receptor de endotelina o los prostanoides resultan bien útiles para el manejo de la hipertensión pulmonar, teniendo en cuenta que ellos deben tener el anticoagulante más estos fármacos. Estos fármacos no tienen un efecto benéfico en los pacientes del grupo 2 y del grupo 3. Quiere decir que incluso puede tener un efecto deleterio en ellos y por eso no se utiliza. Ya para terminar, los pacientes del grupo 5, pues esta hipertensión pues es de etiología multifactorial o no clara y pues el manejo va a ser según la entidad subyacente. Entonces, si este paciente tiene sarcoidosis, si tiene fibrosis quística, si tiene bulas, por ejemplo, pues el manejo va a variar y va a ser muy específico. Eso sería todo de nuestra exposición. Si tienen alguna duda, pues la pueden hacer en este momento. Recuerden que esas charlas están grabadas y quedan subidas a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por